¿Te gustaría aprender todo lo necesario para poder invertir en renta fija nacional, dado que el Banco Central tiene expectativa de seguir bajando las tasas de interés? Entonces quédate en este episodio porque vamos a hablar con un experto que nos va a enseñar todo de los fondos de renta fija nacionales. En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándar. Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos ya al capítulo número 190, ya a punto de llegar a los 200 en esta maratón de inversiones, donde semana a semana cumplimos nuestro propósito, que es ayudarte a que tengas una relación más sana con el dinero y que a partir de eso puedas vivir una vida con más sentido, haciendo más de lo que te gusta y compartiéndolo con tus seres queridos. Antes de presentar al invitado, recuerden que tenemos 2 cursos gratuitos donde se pueden suscribir a nuestra lista de correo y a cambio van a recibir el curso. El primero, entran en www.inversapiens.com y en la esquina dice kit gratuito. Ese curso es para planificar las bases de un plan financiero de largo plazo. Y el otro curso es en www.inversapiens.com/ETF-gratuito, donde explicamos qué son los ETF y cómo monitorearlos con investing.com y TradingView. Todo invitado entonces a la lista de correo y sin mucho más que agregar, le doy la bienvenida a nuestro invitado, un experto en fondos de renta fija, que es Daniel Tenú. No sé si lo pronuncié bien o mal. Muy Disculpa bien. si lo pronuncié. Ya, bacán. Nada, y Daniel, bienvenido, estás en tu casa. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar. Yo sé que este capítulo le va a agregar harto valor, sobre todo por la contingencia que estamos viviendo en Chile y también a nivel mundial, ¿ya? Porque también me imagino o se espera que no en mucho tiempo también bajen las tasas de interés en Estados Unidos. Así que nada, bienvenido y te dejo a ti la presentación que seguro te sale mejor. Gracias, Carlos. Oye, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con la comunidad de Inversapiens. Para mí realmente un lujo y un agrado estar y ojalá poder traspasarle conocimiento de esta parte un poco más área que es la renta fija. Yo, como dijo Carlos, me llamo Daniel Tenú. Tengo hoy día una empresa de asesoría de inversiones que se llama THX Inversiones. Y ya llevo 10 años. Y antes de eso trabajé 10 años en la industria. Fui operador de mesa, portafolio manager, gerente de inversiones, gerente general de fondos mutuos y corredores de bolsa. Y siempre estuve muy, muy ligado a la parte de renta fija. Así que, en general, un tema que es muy grande, como en el mundo de las inversiones, digamos, pero que es menos mirado, siempre decimos menos glamoroso. Y bueno, nosotros, los de renta fija, somos los rentafijeros de corazón, porque nos gusta esto y queremos traspasarlo. Y bueno, me imagino que todos en algún minuto han tenido alguna inversión en renta fija. Así que feliz acá Sí, oye, ayudar a hacer entender esto. bacán, Daniel. Yo igual me gustaría contarle a la audiencia que nosotros ya nos conocimos porque hiciste una clase en un curso y a mí me llamó la atención este mundo de fondos de renta fija, de fondos de inversión privado. Ahí tú vayas a contar un poco mejor. Pero me llaman la atención entendiendo el contexto actual porque la gente y muchos alumnos y parte de la audiencia, yo te aseguro, y me incluyo, tenemos plata importante de nuestros patrimonios hoy día en depósitos a plazos que están con rentabilidades que no se veían hace mucho tiempo, ¿ya? De hecho, yo estoy viendo aquí en Trading Economics, estoy viendo el histórico de la tasa de interés de Chile y solo para que se hagan una idea, tengo un gráfico de los últimos 25 años. En niveles cercanos estuvo por ahí por la crisis subprime, por el 2008, que llegó a ser la tasa un poco más allá del 8%, ¿ya? En este caso la tasa llegó al 11,25 en los últimos meses y el Banco Central decidió bajarla. Y
niveles de este calibre no se veían antes del 2000. Y ahí por el 98 la tasa de interés estaba ahí por el 12%, cuando, si no me equivoco, ahí todavía no sé si existía la UEF o estaba recién partiendo, y Chile tenía una historia con inflaciones altas. Entonces, dicho esto, y lo hemos dicho en otros capítulos, Daniel, los depósitos a plazo han terminado siendo una herramienta completamente eficiente en términos de retorno y riesgo, que obviamente hoy día, para mí, deberían estar en cualquier portafolio de un inversionista nacional. Pero entendemos también que la inflación ha bajado en torno a lo que quería el central. Quizás el último dato del 0,4 salió un poco sobre las expectativas, pero el Banco Central en su informe ha mostrado que la economía, tanto el crecimiento, el empleo y la inflación, se van moviendo en la línea que ellos esperan, y por lo tanto las expectativas de la tasa de interés son a la baja. Entonces, dicho eso, y ahí es donde quizás va la primera pregunta, ¿qué alternativas puede haber? Y esto lo conversamos los dos, Daniel. ¿Qué alternativas puede haber para mantener en fondos o en activos de no tanto riesgo retornos sobre el 1% mensual, que es lo que hoy día o hace poquito estaban dando los depósitos a plazo? Oye, tremenda info que entregaste. Claro, quiero reforzar un poco eso. Efectivamente, estos son niveles de tasa que son absolutamente atípicos, y algo por ahí antes de la crisis subprime se dio, después cayeron a piso. Y claro, antes los años 2000 había, porque en el fondo las tasas de estos niveles arriba de 10 son de países más bien bananeros. Entonces, los países que ya empiezan a ser más consolidados obviamente no pagan este nivel de tasa. Así que eso por una parte, pero es totalmente fuera de plazo. Y ahí lo quiero poner un poco en contexto, porque hoy día yo creo que todos somos muy cortoplacistas como humanos, digamos. Y hay que recordar que hace un año y medio los depósitos a plazo estaban pagando virtualmente cero, ¿ya? Hoy día, y llegaron a un tope de casi 12, 11%, que es más o menos el 1% que tú comentabas. Hoy día ya camino a la baja. Entonces, esto es algo anormal, que en la medida que la inflación se reverse, se deshaga, y la tasa política monetaria del Banco Central baje, los depósitos a plazo van a seguir ese camino descendente, en lo cual nosotros creemos que, o el mercado, que una TPM, una tasa política monetaria razonable a largo plazo, anda en torno a 5%, es decir, depósitos a plazos que rentaran entre 0,40 y 0,50. Hoy día estamos bastante más arriba. Ahora, contestando a la pregunta... Igual, perdón, igual sigue siendo una buena tasa en comparación a momentos pre-COVID que teníamos, Claro, como tú dijiste, o sea, TPM ahí en torno al 0, al 1%. claro, virtualmente cero. Entonces, en primer lugar, hay que poner en contexto que estos 1%, estas tasas de depósito a plazo particularmente, y de muchos activos de renta fija al último tiempo, son absolutamente extraordinarios, y cuando efectivamente uno los cruza con la relación de riesgo-retorno, son francamente espectaculares. O sea, no hay nada mejor si uno cruza esos dos parámetros. Dicho eso, nosotros particularmente seguimos viendo, por lo menos por un tiempo mediano, digamos, de acá a un año, capaz que un poco más, pero puede ser un horizonte de un año, que hay posibilidades todavía de obtener tasas que ronden el 1%. Y para eso, una alternativa es ser un poco activo y moverse entre opciones de distinto riesgo, de UEF nominales, que se llama descalce moneda, descalce de plazo, ir buscando ahí donde hay mejores alternativas de retorno. Y nosotros también incursionamos y nos gusta mucho algunos activos que están en el área de renta fija, que son llamados alternativos, que invierten en alternativos que serían en este caso el mundo de las facturas, el mundo de la deuda privada, que se comporta muy similar a la renta fija y que tiene un riesgo un poco mayor, digamos, el subyacente, pero hay maneras de invertir en ello de manera muy eficiente y muy diversificada, bajando el riesgo, digamos, y creemos que de ese modo uno podría pensar en obtener tasas de arriba al 1% por al menos unos 6 meses más, y pensando también en largo plazo, seguir estando en tasas de arriba, no sé, el 0,8 mensual, qué sé yo, porque al final de cuentas los depósitos a plazo, lamentablemente la fiesta se va a acabar, y muy pronto, y mes a mes, van a ir disminuyendo esos retornos, ¿ya? Y por el lado de la UEF tampoco se ve que venga algo
que te vaya a Tan pagar así fuerte, claro. tremendamente como pasó. Claro. Oye, Daniel, tengo varias preguntas. Me voy a desviar un poquito de la pauta, pero no pasa nada. Entonces, para poder poner en perspectiva, o sea, existen diferentes tipos de fondos. Me hablaste de, porque a ver, para que la audiencia entienda, renta fija existe a diferentes plazos, ¿cierto? Las empresas y los gobiernos se pueden endeudar a corto plazo y a largo plazo. En general, cuando una empresa se endeuda a corto plazo, generalmente es para financiar proyectos de corto plazo, puede ser incluso para financiar capital de trabajo en caso de necesitar pagar sueldo y cosas de ese estilo. Y cuando se endeuda a largo plazo, es generalmente para proyectos de inversión, para poder, no sé, salir a otros mercados, abrir otras sucursales, no sé. Entonces, hablamos que hay fondos que también corresponden a diferentes plazos, entonces puede haber renta fija, fondos de corto plazo, fondos de largo plazo, y también pueden ser nominales en pesos o pueden ser en UF. ¿Me podías explicar alguna Así es. diferencia entre los plazos, entre las monedas y tú qué vais recomendando en este contexto? Sí. Ya dijiste un poquito, pero quizás Voy, profundizar. voy a intentar simplificarlo y es algo que ha hecho la industria, ha hecho fondos mutuos. Pero para simplificarlo un poco, lo que se hace es que se agrupa en categorías de renta fija las distintas alternativas que hay. Y estas categorías tienen que ver con la moneda que tienen. Por ejemplo, como dijo Carlos, pueden ser fondos que son principalmente, tienen activos subyacentes en UF, o pueden ser fondos que tienen principalmente renta fija o bonos en pesos nominales, ¿ya? Así que ahí tendríamos una categoría, digamos, una variante que sería la de moneda. La segunda Ya, sería los plazos. Efectivamente, uno puede tener un fondo de duración corta o de duración larga. Eso no significa que tienes que estar mucho tiempo o poco tiempo. Tú puedes, siempre los fondos ya, mutuos y en general los fondos pueden ser al día siguiente. El tema es qué es lo que está dentro de la cartera. Obviamente, cuando tú tienes una cartera de algo, en este caso renta fija, de bonos, que es de largo plazo, tiene un riesgo más alto porque la incertidumbre a largo plazo es más alta que la de corto plazo. Y eso tiende a pagar en tasa. Entonces, también eso es otra variante de categoría que uno debería considerar. ¿Cuál es la duración y el riesgo de duración, digamos, que uno quiere tomar, valga la redundancia, en las carteras? Y por último, la tercera arista sería la del riesgo. Uno podría invertir en papeles no UEF, en papeles nominales. Uno podría invertir corto o largo, pero podría invertir en empresas de alto riesgo, digamos, o no alto riesgo, de high yield, digamos, que son calificaciones de riesgo triple B hacia abajo. O ok, uno podría invertir en estos mismos plazos en empresas como el gobierno, que son triple A, o ya, empresas de calidad crediticia ultra potente, que no sé, los bancos, claro, Cencosud, no sé, empresas que son CMPC, empresas que son de alto calibre. Y ahí uno va jugando y mezclando según qué, según la visión que uno tenga de niveles de tasa, de precios, de cómo va a venir la inflación. Y eso al final desemboca en que tienes distintos tipos de rentabilidades. Evidentemente, todo va a depender de cómo se va moviendo todo eso para ver la rentabilidad. En general, el depósito a plazo es el más conservador y el que en el mediano o largo plazo paga menos porque tiene menos riesgo y tiene menos duración, por tanto, por razones claro. evidentes, paga menos. Los otros pagan más, pero hay que saber cómo moverlo en el fondo. Ese es un poco el juego. Y después hay algunos que yo les comentaba antes que son alternativos, que uno ya puede ir a buscar fondos de factura, fondos de deuda privada, que ya son otra clase de activos que los que están detrás y que también tienden a pagar más en el caso que tengan un poquito más de riesgo bueno, y eso se compensa con retorno. Y eso hay que manejarlo, digamos. Esa es la gracia acá. Oye, y Daniel, en ese sentido, tú recomendáis, entiendo que estos son fondos y después te voy a preguntar cómo invertir en ellos, porque tampoco es tan fácil poder llegar a acceder a ellos, ahí lo vamos a conversar, pero tú igual recomendáis diversificar, tener una cartera que, no sé, pues tenga unos bonos de corta duración, otros de larga duración, otros que no sean nominales, otros que sean en peso, o sea, en UF, otros que quizás sean de activos alternativos. Y la otra pregunta, dado las perspectivas que vienen de bajada de tasa, si es que todo sale como se espera, ¿qué es recomendable? ¿Tener largo plazo, corto plazo, corporativo, más riesgo, menos riesgo? Buenas preguntas. Mira, yo voy a decir una frase acá que se las digo a todos nuestros clientes, digamos, y la leo en varios libros. Y la diversificación es gratis. Entonces,
yo siempre recomiendo tomarla, ¿ya? Hay que estar demasiado convencido de algo para no diversificar. No sé, por ejemplo, Warren Buffett es de la idea de que no hay que diversificar, porque claro, con ese nivel de cerebro que tiene, pues su asertividad es tan grande que no necesita diversificar. Pero en general, la diversificación es una excelente herramienta para mitigar riesgo y es gratis, simplemente cosa de ponderar distinto. Entonces, de todas maneras, diversificar. Ahora, diversificar en qué va a depender del minuto. Obviamente puede ser por monedas, por plazo o por riesgo, pero de todas maneras, diversificar es una alternativa que, te repito, es gratis, háganla. Es mi consejo como asesor. Si lo pueden hacer, háganla, aunque sacrifiquen un par de puntos base o de retorno. Yo creo que vale la pena. Dicho eso. Ahora, con la inminente, y al comienzo, y la inminente que va a seguir bajando la tasa del Banco Central en este caso, todos lo sabemos, el tema no es si es que la va a seguir bajando, y todo el mercado lo sabe, digamos. El tema es qué es lo que está reflejado en los precios respecto a esa baja. Ok, Entonces, dicho eso, nosotros en este minuto, ¿qué es lo que estamos recomendando? Nosotros no estamos recomendando, por ejemplo, fondos en pesos o nominales largos porque creemos que esa parte de la curva, o esa parte de los bonos, digamos, ya tiene reflejado la baja de tasa del Banco Central ok, hasta niveles de 8 a fin de año y 5, 4,5 hacia el final del 2024. ya. Por tanto, no creemos que haya mucho valor ahí. De hecho, por el contrario, creemos que hay valor en este caso en la UEF a 2 años porque están pagando muchos esa UEF, o sea, está muy barata, y eso creemos que puede haber una ganancia de capital y puede haber un retorno interesante. Más allá de que la inflación no creemos que venga un segundo ciclo inflacionario, todo lo contrario, todavía va a seguir probablemente cayendo la inflación e incluso capaz que vayamos bajo el rango meta central de cada 12 meses, abajo el 3, digamos. Ya. Así que va a depender, contestando un poco la pregunta, depende un poco los precios, más que, o sea, la coyuntura económica y a eso cruzarlo con el precio. Y ahí uno ve si es que qué es lo que más le gusta en el minuto actual, digamos, en el minuto que toma la decisión. Y eso se evalúa todos los días, digamos. Dijiste algo valioso que me gustaría recalcar y es como un poco la expectativa que tiene el mercado de tasas. A final de año, entre el 7 y el 8 la TPM y el 2024 quizás a final llegando al 5. Claro, Ojalá eso se le quede a la audiencia. Eso es lo que espera el mercado y es lo que también está informando el Banco Central en sus informes de política monetaria. claro. Cualquier cosa que no sea eso va a significar una oportunidad de ganar plata, digamos, o algún lugar que valdría la pena estar posicionado en una cartera de renta fija. Bueno, yo creo que esto es para acciones también, digamos, pero cualquier cosa que no sea eso, el mercado no lo tiene en los precios, digamos, para bien o para mal. Entonces ahí hay que ver eh, dónde uno tira el sesgo. ¿Le cree al mercado 100% o cree que tal vez se puede, no sé, por ejemplo, que la inflación en verdad no se hace acelerar porque está convencido que no? Bueno, compra más UF. Si está pensando que en realidad esta cuestión se enfría y nos vamos a Frozen, es mejor vámonos nominales, porque escapa de la UF. Entonces ahí hay que ponerle un poco la cosecha de cada uno, digamos, con los conocimientos que uno pueda recabar. Y ahí viene también la importancia de diversificar, porque como no tenemos la bolita de cristal, es mejor estar con los huevos en varias canastas para poder, bueno, obtener la rentabilidad del benchmark Sí, a los diferentes plazos y diferentes riesgos. En ese sentido, Daniel, ¿me podías explicar un poco más de estos fondos alternativos que son como de renta fija, pero igual son activos alternativos? claro. La renta fija se califica como, en realidad la renta fija como concepto ya la eliminaron, de hecho, porque que inducía la confusión, digamos, porque de fijo no tiene nada, esa es la cosa más Claro. divertida. ¿Está? Y de hecho hoy día se llaman instrumentos de deuda, ¿ya? Y principalmente lo que conocemos por renta fija son instrumentos de deuda y los fondos, por ejemplo, conocidos, los fondos mutuos que están en todos nuestros bancos y que todos vemos y nos aparecen, digamos, como fácil inversión, en general son bonos y depósitos a plazo, eso es lo que son. Eh, y los alternativos son otro tipo de instrumentos de deuda. Alternativos. ¿Y qué califica como alternativo? El mundo, el instrumento conocido como factura y otro instrumento que se conoce como deuda privada, que en el fondo es prestar plata contra un activo que se prenda. Ese es un poco el... Entonces, al final, en realidad son alternativos, pero en realidad son instrumentos de deuda, ¿ya? De deuda, Y ok. así es como se llaman hoy día, ya no se llama renta fija, de hecho, no se puede Ok, decir eso supuestamente, porque ya. induce a la confusión y efectivamente no es preciso, porque no son instrumentos fijos, varían. Y, Imagino que todos lo han vivido alguna vez con un fondo mutuo de renta fija,
que en realidad hoy día Sí. si lo leen bien van a ver que sale instrumento de deuda. Oye, y tú cuando hablamos me recuerdo que me hablaste de que habían, por ejemplo, fondos que invertían en las facturas de empresas, Claro. que eso sería como deuda de empresa, pero alternativa a la renta fija tradicional. Claro, ¿Ya? porque en el fondo no son bonos ni depósito a plazo ni efecto comercio, serían facturas. Es un instrumento que tiene otras condiciones legales, de hecho. Entonces ahí como que, para entender yo, esto igual como que me explota un poco la cabeza. Tú estás ahí un poco pasándole plata a las empresas que te pasan facturas que todavía no han podido cobrar a cambio de un margen, de una rentabilidad, po. Exacto. Mire, Ya. para explicárselo a todos en la forma más sencilla posible, imagínense a alguien que le vende 200 teles al Jumbo y le vendió las teles no sé, a 180 días y el Jumbo le pagan en 180 días. Pero este gallo que vende las teles necesita comprar más teles, porque quiere hacer más negocio y tiene parada esa factura. ¿Qué va? Va a un factor en este caso, o a la bolsa de productos donde se transan las facturas y le hace un descuento a esta factura. En el fondo dice, ya, yo de estos 100 millones de pesos que me va a pagar el Jumbo por esta venta que yo le hice, yo estoy dispuesto a que me pasen 90 horas con tal de que me lo pase ahora. Valor de dinero en el tiempo. Y eso es el mundo de la factura. Entonces estás adelantando el pago de algo. Eso obviamente Ok. todo dentro de un mundo regulado, normado, intentando eliminar todos los riesgos operacionales que pueden haber. Eso Claro, y ahí un poco, Daniel, la importancia de diversificar, porque si vaya a invertir en las facturas de Juanito Los Tres Palotes, no, claro. pucha, tenéis mucho riesgo, pero si tú me mostraste algunos fondos que invertían en facturas de empresas del IPSA, Claro. súper diversificados. Codelco, Claro. no, sí, claro, pero aún más importante que, bueno, eso es muy importante en realidad, pero también ultra diversificados, o sea, son carteras de facturas que tienen una duración de 40, 60 días y que las ponderaciones más grandes son de 1%, 0,5%, o sea, en el fondo, Claro. Si llega a pasar algo, como que no te das ni cuenta, digamos. Porque puede pasar, obviamente, es un molío gigantesco, mientras más diversificado esté, mejor. De nuevo, el tema de la diversificación, acá de nuevo. Oye, ¿y qué otros fondos de deuda alternativa existen además de las facturas? El que te comentaba yo, que el de la deuda privada, también lo voy a explicar en simple, y es, ¿Ya? pongámosle que alguien va a construir un edificio, y dice, ya, yo quiero construir un edificio, pero no quiero bancarizarme, o no me dejan, no sé. Si ya, necesito, no sé, pongámosle unos 100 millones de pesos, mucho más, pero pongamos necesito cierta cantidad de plata. ¿Qué hace la deuda privada como forma? Es que le pasa esa plata, pero contra un colateral. Entonces le dice al dueño de esto, a la inmobiliaria, al que va a hacer el proyecto, ok, pásamelo, pero el terreno en el cual lo vamos a hacer vale 100, yo te lo castigo y te lo tomo como garantía. O sea, si tú no me pagas, yo me quedo con el terreno y me quedo con tu casa. Ahí en el fondo sobrecolateraliza la deuda. Ya. Y de ese modo se asegura de que a la larga, si es que capota, digamos, muere o quiebra, digamos, el proyecto, agarra y liquida los activos. Y se queda con la plata igual. ¿Ya? Y si no, en realidad el que pidió la plata prestada, el que en este caso ya es el edificio, lo que más le interesa es pagar de vuelta o le interesa vender los departamentos, que es donde va a ganar la plata. Digamos. Entonces hay un incentivo y es otra manera en el fondo de financiarse. Es otra manera de endeudarse al final. Ok. Y eso se Oye, entonces, en fondos también. ¿Perdón? ¿Qué dijiste ahí? No te escuché. Hay fondos que invierten en este tipo de activos, de esa manera. Ya. Entonces, para resumir, los tipos de fondos de deuda, ¿cierto? No de renta fija. Están, y voy a decir renta fija, pero renta fija tradicional, Claro. que es de corto, largo plazo, que puede ser nominal en peso o en UF, y que también puede ser de empresas, de gobierno, y eso va o de empresas de high yield, porque estas son las de menor clasificación crediticia y que tienen más probabilidad de no pago. Exacto. ¿Ya? Y adicional a eso están estos fondos de deuda alternativa, que hay los fondos de factura y los fondos de deuda privada, que son esta forma alternativa de buscar financiamiento para empresas que de repente no pueden bancarizarse o cosas del estilo. Exacto. Y esa clase de activos, ambas, las alternativas, digamos, han crecido mucho en los últimos 10 años. Mucho, sobre todo en las bancas privadas, en los family office, que en las grandes, ha crecido mucho como clase activa. Yo te diría que hace 10 años eran prácticamente inexistentes, digamos, desde el punto de vista de fondos que uno podía encontrar, ¿ya? Y hoy día son
siguen creciendo, son bastante importantes y han tenido muy buenos resultados. Hay problemas en algunas veces, pero en general los mejores, digamos, han andado bastante bien. Y eso, bueno, hay que analizarlo, pero han andado bien. Claro, ahí vimos, Daniel me mostró algunos fondos y claro, o sea, si uno compara con un depósito a plazo que te renta casi, hace poquito, casi el 1% mensual, fijo, acá teníamos algunos fondos que un mes te rentaban menos 0,5, pero al otro mes te rentaban 2%. Entonces, muchas veces al cliente que está invirtiendo en estos fondos, que como dijo Daniel, de mala manera se llaman de renta fija, un poco te asusta ver que un mes se cae un tantos por ciento, que quizás no es mucho, pero uno está esperando como ganar todos los meses. En ese sentido te voy a hacer una pregunta difícil, Daniel. Si queréis responder, si se puede, A obviamente. ver si puedo. Si hablamos de un fondo o de un portafolio solo con deuda, solo de fondos de deuda, te quiero hacer 3 preguntas. Pregunta número 1. Si tomáis un plazo de lo último, un plazo importante, 5 años al menos, ¿cuál sería una rentabilidad promedio anual? Esa es la primera. La segunda es, ¿cuál podría ser el riesgo potencial de una caída fuerte? ¿Ya? En esos mismos 5 años. ¿Y cuánto sería el costo de la comisión promedio de una cartera de este estilo? Hablando anualmente, como cobra un fondo mutuo. A ver, vamos por pregunta, para contestarla bien. ¿Cuál es la primera? La primera era una rentabilidad Promedio. promedio de lo último, de una cartera de que tenga diversificada Yo de estos te lo voy a fondos. contestar en la forma que espero que todos aprendan a evaluar, porque si tú hablas de tasa absoluta, estás anclándote a la coyuntura al minuto. Entonces, si, no, en un promedio de 5 años, un promedio de 20, de 10, puede ser cualquier cosa. En realidad, para mi gusto no te dice nada, ¿ya? Okay. ¿Cómo se debe de medir esto? Es TPM o tasa política monetaria más que ¿Ya? spread, más que cuántos puntos Ya. base. Esa es la manera correcta de decirlo. Entonces, Okay. si la tasa política monetaria, digamos, es 7, ¿cuánto ¿Ya? arriba de eso, cuántos basis point, digamos, Sí. por arriba de eso vas a ganar? Eso va a depender del riesgo. Yo te voy a decir que en general nosotros con las carteras que armábamos, diversificadas, con el tipo de activos que hemos conversado, estamos hablando de TPM más 300, o sea, TPM más 3%, más 2%, más 4%, entre 2 y 4%. O sea, le vas a sacar a la libre de riesgo un promedio 3%. Eso sería algo para los niveles de riesgo y manejo que estamos conversando, ¿ya? Eso sería una respuesta correcta porque, ¿Más 3%? claro, más en el año, en los 12 meses. Sí, te cacho. Eso sería como, ¿y por qué se paga eso? Por el adicional de riesgo que se está tomando en los activos, digamos, por lo que hablamos Sí. antes, por las monedas, por el plazo, por el riesgo que está. Pero uno debería apuntar a TPM más 200, más 300 puntos. Yo creo que me parece algo que es bien factible de hacer, ¿ya? Así que sería la pregunta. Oye, y en ese sentido, cuando la TPM está al 1%, ¿tú también rentáis un 1 más Claro, este 3%? Ya. es que esa es la, por eso le decía a ti, en el fondo, Carlos, esa es la manera, y a los auditores que estén, esa es la manera correcta de evaluar la rentabilidad, porque Ya. al final, esto no es, me pongo el dedito al aire y veo cuánto renta, ¿no? Porque son coyunturales. Si yo te digo ahora, no, pues es 1% mensual, pero eso es por una coyuntura de tasa. Porque hace un año y medio decía 5 y todos saltaban de felicidad, pues, y ahora te digo 5 y es pésimo, porque depende de dónde están las tasas. Pero eso es coyuntural, eso no depende de por sí de la renta fija o del instrumento de deuda, es cómo se va a mover todo en el tiempo. Así que Ya. importante evaluarlo de esa manera, digamos, ¿ya? Ya. La La segunda, segunda pregunta era el riesgo, o sea, ¿en cuánto en un ah, portafolio diversificado es la caída más fuerte que habéis visto en un mes o en un evento, en un shock financiero, en un cisne mira, negro? tuvimos muchos stress test, pero brutales en el último tiempo en Chile particularmente. Tuvimos el estallido social, tuvimos la pandemia y después tuvimos otra cosa que para la renta fija atroz, que es alzas de tasa política monetaria, Claro. alza y brusca y altas. O sea, tuvimos 3 escenarios que son realmente brutales, ¿ya? ¿Ya? Así que este estrés test yo creo que es inmejorable, digamos. O sea, más que esto nos caemos, digamos, como país. Entonces, para eso te puedo contestar con bastante sencillez porque los fondos más o menos en categorías que más cayeron anduvieron como
en torno al 5% en 12 meses, algo así. 5 al 10, Ya, puede ser el 10 medio en algún periodo, 12 meses, pero claro, te yo cacho. diría que un escenario muy, muy malo, si uno diversifica, tiene ese tipo de portafolio, un 5%, 3%. Eso es como algo muy, Ya, muy malo, ¿ya? Que igual es terrible, suena poco, pero cuando la gente tiene renta fija no, ya, y es su, no sé, su jubilación, su proyecto de vida, su sí, casa, es harto. O sea, como que no se entiende tampoco. Pero eso es lo que ya. teníamos hablando, así que no se toman riesgo y sí puedes diversificar, de todas maneras. Y la última de los Y, costos, esa me acuerdo. sí, pero para un, claro, no para un institucional, para un común, normal, mortal retail. Mira, hoy día en general, bueno, no sé, es muy difícil comprar renta fija o bonos en forma directa, porque son cortes muy grandes, no hay Sí, cómo participar. Eh, Aparte que no diversificas nada, el riesgo sí lo pueden hacer. Entonces, si vamos a fondos mutuos de renta fija en general, que es lo que la gente tiende a comprar, yo diría que las comisiones fluctúan entre 1,5 y 2,5 al año, ¿ya? ya, Que es, a mi juicio, un poco caro, ¿ya? La verdad. ok. Y los fondos que son más ofrecidos, digamos, hacia lo institucional, a las bancas privadas, andan en torno entre el 1 y el 1,5. Estando hablando de renta fija, instrumentos de deuda, ese tipo de fondos. Así que ese a mí me parece un precio correcto, ¿ya? Me parece que es razonable porque al final tampoco nada gratis en la vida. En algún lugar te van a cobrar las corredoras, gratis no la van a sacar. Así que yo diría entre 1 y 1,5 sería un precio muy, muy razonable, bueno, y 1,5, 2,5, un precio un poquito pasado, a mi juicio, personal. Oye, Daniel, y una pregunta. Disculpa, Claro, eso para los clientes, o sí, sea, para la gente acá de Inversapien que esté escuchando, eso está escrito en el reglamento, está en todos lados, eso lo pueden ver, quien quiera verlo, es información sí, pública, te la tienen que dar, está, entonces eso es algo que todos deberían siempre averiguar y considerar a la hora de invertir, porque acá te pega mucho, 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 mucho. sí. Es que eso te iba a preguntar porque, claro, si vemos TPM al 10, que te cobren y la rentabilidad esperada es TPM más 3, o sea, un 12, un 13% anual, que te cobren un 1, un 2, parece razonable, Claro, pero si hablamos de una TPM al 2, o sea, que podéis sacar una rentabilidad entre el 4 y el 5, que te cobren el 2, te están cobrando la mitad de la rentabilidad. ¿La, bien, la, la comisión baja cuando la TPM baja? no. ¿Hay ajustes? No, No, ya, no, sí, o sea, no, pero obviamente hay equipos comerciales y si no sé, tú te cargas un fondo mutuo y te das cuenta y que te estáis cuenta toda la rentabilidad, si te empiezan a ir los clientes, bajáis la comisión, si esta es una cuestión económica ya, al final. Van a hacer todo lo posible para no hacerlo, pero claro, eventualmente lo pueden hacer. De hecho, pasó cuando la TPM estaba en cero y la rentabilidad de los fondos estuvieron muy baja, tuvieron que bajar algunas comisiones o remuneraciones de fondos, porque si no, no daba, en el fondo, si leía, ya. se te vacían los fondos. Al final. Oye, Daniel, cuando tú me habláis de esta rentabilidad de UF más algo, ¿son ya descontando comisión o son sin descontar comisión? No, yo en general hablo descontando la comisión. Yo Ya, lo ok, hablo de esa manera porque al ya. final de cuentas me parece más transparente, Sí, pues, obvio. lo considero adentro, digamos. Ya. Quiero hacer una aclaración, Daniel, esto es más de Inversapien, pero nosotros siempre acá hablamos de ETF y nosotros, y la gente debe estar pensando, ¿por qué el Carlos está hablando de fondos? ¿Ya? Y esto lo conversamos cuando nos juntamos. En realidad, los ETF para mí son mejores que cualquier fondo mutuo. El problema está, ¿ya? En que si uno quiere hacer un fondo de renta variable chileno, puede haber algún ETF. Está el SH que replica el IPSA en dólares, ¿ya? Si uno quiere comprar acciones de Norteamérica, en vez de un fondo mutuo, va y compra un ETF de acciones norteamericanas. Pero acá Daniel es experto en renta fija nacional o instrumentos de deuda nacional que no tienen un ETF. O No, sea, pero no hay una alternativa, por ahora, al menos que yo conozca, y no sé si tú, Daniel, conoces, pero no hay una alternativa de ETF que te cobre mucho más barato para invertir en instrumentos de deuda nacionales. Y hoy día se viene una bajada de tasa, entonces pueden ser convenientes. Por eso este capítulo. ¿Ya? Entonces, eh, me gustaría que eso le quedara claro a la audiencia. Para deuda nacional, como dijo Daniel, para poder entrar en un instrumento uno necesita un corte muy alto, no sé ahí cuánto será, unos
$30.000, $50.000 para invertir en un bono. No, oye, 100 millones de pesos, por ahí andan. Ya, peor. Entonces, Sí. no podemos diversificar. Entonces, por eso como que no existe otra alternativa que no sean fondos para invertir en este tipo de activos, ¿ya? Esa aclaración quería hacerla. Y antes de preguntarte cómo invertir en ellos, ¿ya? Me gustaría preguntarte, ¿qué opináis tú de la posibilidad de diversificar en un portafolio que tenga otro tipo de activos? O sea, yo te mostré ahí que tenga renta variable, puede ser nacional o extranjera, puede ser también incorporando activo inmobiliario, criptomonedas, ETF, por ejemplo, de oro. ¿Qué te parece diversificar un portafolio que ya está diversificado, incluyendo también estos, pueden ser depósitos a plazo o estos fondos de deuda nacional? ¿O tú preferís, la pregunta es, o preferís tener solo los fondos de deuda? No. O sea, la cartera depende mucho y acá ustedes lo saben bien y se lo han enseñado a su audiencia, digamos, depende de los fines, de la edad, o sea, hay un montón de consideraciones particulares a cada inversionista. Evidentemente, ¿cómo voy a comparar a alguien, un emprendedor de 20 años con abuelitas de 80 años que tienen la plata de su casa que vendieron y en la plata con que sacan el interés para vivir? Entonces, como que es muy caso a caso. Entonces, esas carteras van a depender muchísimo de los objetivos y la particularidad de cada inversionista. Ahora, dicho eso, no me cae duda de que la renta fija debe ser una parte importante del portafolio. O sea, yo creo que mínimo, no sé, un 30% y por arriba un 100%. O sea, por ahí yo creo que va la cosa. Ya. Entonces, obviamente, es una parte que si tiene ese tipo de proporciones, es sumamente importante darle el tiempo y la importancia para rentar lo más posible vía mejor rentabilidad y vía menores costos, porque evidentemente eso te va a pegar muchísimo en tu ahorro e inversiones, por supuesto. Así que, como yo también lo hablamos con Carlos, ese que conversamos, en general, cuando uno tiende a acumular más capital, digo, como inversionista, uno tiende a ponerse también un poco más conservador, digamos, cuando uno tiene, no sé, sus primeras lucas, de repente uno agarra y se la juega con algo jugado, digamos, pero después, cuando ya Cuando tienes tenéis una tu etapa ahorro. y, no sé, ya tenéis hijos y te estáis comprando una casa, no sé, pues no lo tiráis todo en, no sé, en una acción tecnológica o una criptomoneda, pues ya empezáis a buscar alternativas que conserven el capital, bajo todo evento, digamos, dentro de lo posible. Sí, yo cada día me convenzo más, Daniel, de que si uno quiere invertir a largo plazo, yo sé que ahí, como tú decís, es verdad, uno puede partir queriendo invertir a largo plazo, pero las emociones del momento, ver el dinero caer o subir, te hacen rotar los activos, balancearlo o incluso venderlo o no meterte más o hacer un all-in. O sea, las emociones son un factor súper importante y que es lo más difícil de gestionar. Yo no, después de 20 y tantos años en esto, todavía no conozco a alguien que invierta a largo plazo. Todavía no me lo cruzo. Ese fantasma todavía no lo veo. Lo he escuchado 1000 veces, pero todavía no lo conozco yo. En 25 y tantos años, no sé cuánto yo. No lo conozco, no sé. Deben haber. Sí, seguro. Yo no lo conozco, no te puedo decir cuánta gente he conocido y he visto invirtiendo y no lo conozco. Dicho eso, si es que podemos llegar como inversionistas retail a gestionar nuestras emociones, sobre todo cuando, y a mí me pasa también, Daniel, yo he conocido a muchos alumnos que dicen, no, ya esto para 15 años, me hablan al mes y me dicen, oye, se están cayendo las tecnológicas, voy a vender todo, se están cayendo los bonos. Pero yo, esto es mi opinión y es mía, o sea, la audiencia puede tener otra, ya no pasa nada, y tú, Daniel, igual. Es que si invertimos a largo plazo, es súper importante esto de diversificar por tipo de activo. Y obviamente, como tú dijiste, dependiendo de la edad, quizás al principio tener activos más de riesgo y claro, cuando ya vais juntando tu patrimonio, ir migrando es súper importante. No, por supuesto, yo creo que tenéis 100% de razón y la literatura y los grandes inversionistas te lo confirman, es así. Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo, sí, pero no, es así. Ojalá que alguien, el que lo pueda hacer, va a ganar este partido. Es el que gana el partido. Así que estoy de acuerdo contigo, de todas maneras. Pero es difícil. Sí, no, es súper difícil. Tengo 3 preguntas, no sé por cuál partir. Mira, para terminar con los fondos,
¿ya? Y entrar, me gustaría hacerte preguntas de la AFP, de los fondos de la AFP y una pregunta personal. Entonces, para terminar con los fondos, entonces, cuando hablamos me hablaste de que están los fondos mutuos tradicionales que uno puede comprar en un banco, pero también hay fondos privados. Entonces, ¿me podrías explicar esas diferencias y cómo un retail puede llegar a invertir en fondos que sean privados y no sean fondos mutuos tradicionales? Ya, mira, voy a corregir un poquito eso, porque efectivamente hay Ya, fondos privados, pero vamos a dejar afuera los fondos privados porque es algo ok, que tampoco me gusta mucho a mí. Yo voy a ya, circunscribirlo a fondos públicos, ¿ya? ya, Los fondos públicos son parecidos a los fondos mutuos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque son fondos que en general son más laxos en sus políticas de inversión, en su forma de hacer las cosas, y pueden invertir en distintas cosas, tienen otro tipo de activo en general. Los fondos ya, públicos se transan en bolsa en general y tienen beneficios tributarios, ¿ya? Hoy día ok, están en el 10% como tope y son instrumentos que al ser públicos tienen información pública de todo, de sus carteras, de su valor cuota, de sus costos, de su reglamento interno, está todo a la luz del público, digamos. No ya, puede ser de otra manera. Lo que pasa es que los fondos públicos son muy utilizados en general por las bancas privadas para arriba, digamos, para los que tienen más lucas, digamos. Entonces, en general, el retail se queda afuera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo como un retailer, digamos, peatón de la calle, digamos, invertir en estos fondos? Primero se puede, no hay ningún problema. El tema es que en general hay que hacerlo vía corredores de bolsa y hay que comprarlos por bolsa y a veces no tienen liquidez. Entonces, bueno, yo soy asesor, entonces en general recomendaría hacerlo, o sea, no recomendaría, yo creo que es casi necesario hacerlo a través de alguien que te asesore y te ayude. Puede ser en la misma corredora, puede ser en un asesor externo, no sé, pero alguien te va a tener que coordinar esa para entrar. Ahora, no es que estén excluidos, se puede. Es tema de quién te abre la puerta y te ayuda a hacerlo, digamos, más que nada. ¿Ya? Nosotros lo hacemos particularmente, así también hay muchos más que lo hacen, pero se puede. Es un poco más enredoso nomás, un poquito más complicado encontrar esas puertas. ¿Ya? No es como un claro, o sea, banco que uno aprieta la cuenta bancaria y te metí en donde hacía la transferencia, metes el botón ya, de al lado, sale la inversión, invertí. Claro, esto es un poquito más enredoso, pero se puede. ya. O sea, los fondos públicos tienen la cualidad similar a los ETF que se transan en bolsa y por lo tanto para poder comprarlo o venderlo necesitáis un corredor de bolsa, no una administradora general de fondos. Claro, es que Ahí hay una... podría eventualmente comprarlo directamente por la administradora, pero la administradora de estas públicas en general no están dirigidos al retail, no tienen ni sucursales, entonces es muy difícil que tienes que casi que conocer a alguien de ahí, como que no están en la calle captando, no lo hacen de esa manera, salen a buscar Y institucionales. estos fondos públicos son de diferentes emisores y los emisores pueden ser Claro, bancos, administradoras, deben ser administradores de fondos, en los ya, cuales casi todos los fondos mutuos que conocemos son administradores de fondos y los hacen. Ya, o sea, el Banco de ya, Chile lo tiene, el Santander, la Reinvial, Moneda, Toesca, MBI, o sea, hay un montón de nombres que lo hacen. Hay muchos que son administradores de fondos. Algunas son bancarias y otras son no bancarias. Pero todos son ya. administradores de fondos, ¿no? Por ley debe ser así. La ventaja que sea por corredora de bolsa es que podéis comprar un fondo público del Santander y después venderlo y comprarte uno de MBI o de otros emisores. No, no es como un fondo mutuo que te hacía un contrato con un banco, con una administradora, compráis el fondo mutuo y si después veis que hay otra administradora que tiene otro fondo mutuo que es más bacán, tenéis que vender la cuestión, hacerte una cuenta en la otra empresa, Claro, traspasar los fondos. Entonces claro, tiene esa ventaja esto de los fondos claro. públicos a través de corredora de bolsa. Claro, entonces te decís cliente de la corredora que no tiene costo. Si abrir cuenta en una corredora de bolsa no tiene costo, no es como una cuenta bancaria, no tiene costo. Entonces te cobran en los productos, digamos, en el corretaje. Y claro, puedes acceder a los distintos productos del mercado. Ahora hay que coordinarlo. Ese es el problema de los fondos públicos. Hay fondos públicos que tienen muy buena liquidez y se pueden comprar bien, y otros que en general no lo tienen. Entonces hay que coordinarlo en general. Pero Tengo dos preguntas más en relación a eso. La primera es, dale, está bien, se compran a través de corredora de bolsa, entonces tienen una comisión por operación, claro, ¿cierto? sí. Esa comisión de operación de comprar o vender más o menos en cuánto puede estar o depende de la corredora. Depende de la corredora, pero yo diría que estaría entre 0,1 y 0,3%. 0,1 y 0,2. Pero Ya. hay que verlo caso a caso con la corredora. ¿Y montos mínimos, Daniel? No hay, porque esto es como comprar una acción. Esto es como que estaréis comprando una acción de Soki. Compráis Ya, la cantidad de cuotas que queráis comprar. La cuestión es que tenéis que coordinar ya. la compra, si ese es todo el tema. Y la venta después.
claro. Y de repente en una corredora tradicional, si quería invertir, no sé, vos. Bueno, igual, pregunta tonta, o quizás no tan tonta, pero si yo, por ejemplo, estoy en Renta 4, corredora de bolsa, ¿puedo buscar ahí el Nemo Sí, del fondo público y comprarlo? sí, pero tienes que Claro. tener cuidado para comprarlo al precio justo, que es la NAV, ¿Ya? ¿Ya? y tienes que fijarte bien, y tienes que fijarte también cuál es la liquidez para después venderlo. Por eso es Ya. importante que asesorarte en El esto, porque asesor, es claro. un mercado que es mucho menos conocido. No es que sea muy difícil ni esté prohibido para nadie, pero tiene sus complejidades que hay que coordinar, digamos. Yo diría hay que coordinarlo, no es más que eso. Pero sí, podrías ir y comprarlo, pero hay que tener cuidado porque en general no es como la acción de Soki que compráis y vendía a mercado, digamos, porque tiene excelente liquidez. Acá en general tenéis liquidez bastante más mala para entrar y para Ya, salir, para ambos lados. Entonces tenés que tener ya. cuidado, tenés Te que ver entiendo. bien cuál es el precio. Ok. Oye, ya, me queda muy claro, creo que ahí la audiencia tiene este mundo de los fondos de deuda nacionales, que como tú dijiste, no es tan conocido, eh, y que, no sé, yo tenía muchas dudas que en este capítulo se me resolvieron, así que te lo agradezco. Tengo dos preguntas más. La primera es, dada la bajada de tasa, hoy día, ¿qué conviene hacer con los fondos de pensión? Obviamente esto es, eh, nos podemos equivocar, nadie tiene la bolita de cristal, pero tú, ¿qué perspectivas tenís con respecto a los fondos de pensión? ¿Hay que irse a fondos más de deuda nacional o diversificar, o ya pasó la vieja porque la expectativa ya está en el precio? Pucha, mira, lamentablemente ese problema particular de la tasa no se resuelve muy bien con los multifondos de la AFP porque tení el A al E, digamos, 5, en los cuales el E es como que comprar un portafolio de renta fija de largo plazo. El D es lo mismo, pero con menos porcentaje de renta fija y un porcentaje de renta variable de, no sé, 20, 80, otros 100. Y así vas llegando hasta donde llega la A, que es 90 renta variable y 10 renta fija, y más afuera. Entonces, Sí, como arbitrar la renta fija vía multifondo no tenés cómo. Lo que podría hacer es, ya, si no te gustan los niveles de tasa, irte LE. Pero para irte LE, yo más que irme LE por niveles de tasa, me iría bien si me voy a la app, si me gusta, no sé, el S&P, me gusta el nivel del dólar, porque eso es lo que realmente te damos en la aguja. Ahora, dicho eso, hoy día las tasas son atractivas en términos generales aún. Entonces, el fondo E me parece que es una buena alternativa para estar. No, bajo ningún punto de vista me arrancaría, ni mucho menos. Yo creo que van a andar bastante bien y van a andar rentando el orden de, no sé, 8% a 12 meses, qué sé yo, algo de ese estilo. Yo me imaginaría que van a estar entre 8 y 6%. El E, ya, digamos. Anda, L, anda a saber cómo va a estar el amo. Esa cuestión va a depender de la claro, bolsa, el dólar, sobre todo a sí. corto plazo. Oye, Daniel, y ya para terminar, te agradezco, he aprendido mucho. Yo creo que para la audiencia esto tiene que ser nuevamente una manera para diversificar, una alternativa también al depósito a plazo, sobre todo cuando las tasas bajen, y entender que esto existe, ¿ya? Solamente que hay que asesorarse con alguien que sepa, ¿ya? Eh, Dos preguntas más personales. La mayor caída de tus inversiones, o sea, el mayor error, el mayor y lo que aprendiste, y un mensaje final ahí para la audiencia. Bueno, yo como portafolio, como manager de portafolio, digamos, yo creo que voy a recalcar el tema de la diversificación. Yo creo que eso es súper importante, es un aprendizaje, pero absoluto, que queda. Y creo que lo otro que yo siempre lo comento, al final, lo que uno efectivamente tú siempre lo decís, digamos, yo tampoco la tengo la bolita de cristal, lamentablemente, y nadie la tiene. Pero lo que sí tenemos y lo que sí podemos hacer es hacer análisis y fundamentar esos análisis de la manera más potente posible. Yo siempre he navegado esas aguas, digamos, de fundamentar, razonar lo más posible y tener una convicción de la visión y con eso tomar posiciones. Y bueno, si funciona, espectacular. Y si no funciona, bueno, te tendré que cambiar, evidentemente, pero tengo un argumento y un fundamento que puedo poner arriba de la mesa y tú vas a decir, ¿sabes qué? Ya nos equivocamos, pero pucha que estuvo bien argumentado, digamos, o sea, no se dio, digamos, puede pasar algo, puede pasar un evento externo, exógeno, qué sé yo. Y bueno, yo creo que errores hay por millones, pero en general el error de no diversificar, de cuando se va para abajo comprar más, el double down, todo ese tipo de la doble Nelson que le decían en las mesas, son errores y meterse en activos que uno no conoce. Yo creo que eso también es algo muy, muy peligroso.
en línea con lo mismo de antes, o sea, meterse algo que uno no tiene idea porque alguien te comentó, porque se habló, porque está caliente, yo creo que es un error que se termina pagando con todo, digamos. Me imagino que a muchos le ha pasado. Y Ya, palabras, ya, vale, Daniel. y palabras para el ¿Sí? cierre, agradezco mucho Dale. la invitación, estoy feliz de poder participar acá, ojalá podamos seguir, si hay interés, hacer más profundizaciones o más cosas más específicas de este mismo tema, porque a mí siempre he tenido esa intención también de la que tiene la gente acá, Inversapiens, de Carlos, Nico, de poder ayudar, pues, de poder ayudar y enseñar a la gente a entender esto, por último poder analizarlo bien, ¿ya? Y tomar sus decisiones de la mejor manera posible. Así que gracias por la invitación y ojalá que le haya servido para tener alguna idea más en la cabeza a la hora de invertir. ¿Cómo te busca la gente? ¿Tenía alguna red social o la empresa? Ya, yo sé que dijiste, si queréis reforzar eso. La empresa se llama THX Capital, tenemos página www.thxcapital.com o .cl, no me acuerdo, ahí búsquenla. Y bueno, me pueden buscar a mí personalmente en LinkedIn, por todos lados. Bueno, obviamente pueden encontrar a la gente de Inversapien también directamente para que ellos les puedan dar mi contacto. Nosotros no hacemos publicidad así como a diestra y siniestra, así que es bien uno a uno, nos gusta conocer a nuestros clientes y todo. Así que, pero obviamente bienvenido, ese es nuestro negocio, así que ahí nos buscan. Mi apellido es bastante particular, así que lo googlean y va a aparecer inmediatamente en algún link ahí va a llegar al contacto. Bacán. No, Daniel, nada, agradecido. Yo nuevamente aprendí harto de este mundo que no es tan conocido. Creo que puede ser una muy buena alternativa para diversificar, también para diversificar la plata que tengamos en los depósitos a plazo, sobre todo por las expectativas de lo que va a ser el Banco Central. Y también entendiendo que en Estados Unidos las tasas se van a probablemente mantener altas, por lo menos, quizás no a subir, pero mantener altas durante todo lo que queda del año, porque no están pudiendo controlar la inflación, están con pleno empleo, están con buenos crecimientos. Y nada, pues acá en Chile sí estamos pudiendo combatir de buena manera la inflación y eso puede ser bueno para invertir en este tipo de fondos de deuda. Así que muchas gracias por la clase. Yo creo que seguro vaya a venir de nuevo, así que nada, Ojalá, espero que a la audiencia le haya gustado. ojalá. Y sí, no, tranqui. Y nada, pues, un abrazo a la audiencia. Esto ha sido el capítulo de no fondos de renta fija, sino fondos de deuda. Y ahí explicó Daniel cuáles son los diferentes tipos. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Chao, chao.